a todos los presentes esta posibilidad y fundamentalmente a mis compañeros de exposición porque hicieron la parte más dura, que fue explicar lo más difícil de la tecnología. Cómo entra la tecnología en un contexto social, económico, político, y me va a tocar a mí hablar de este rol del Estado que decide en base a un contexto, que es un hecho social, que implica lo biológico, que implica lo medioambiental, pero que ocurre en un humus o en una suerte de transformación digital. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto de la transformación digital? La vacuna nace, desde que nace, en una plataforma digital y toda su exégesis, todo su desarrollo, su investigación, como dijeron Laura, Graciela, todo este proceso hasta que llega desde la investigación hasta la aplicación efectiva de esa tecnología, va a estar involucrado en todo el recorrido y el supply chain temas de plataforma digital. Entonces, lo quiero poner en claro porque vamos a ver pinceladas de cuestiones que van a determinar decisiones en los estados en cuestiones de políticas públicas. Entonces, prefería aclarar esto de entrada para que no se cuestionaran ustedes qué tiene que ver esto de la transformación digital en un contexto que bien se puede describir con los escenarios que también hicieron los expositores anteriores. Bueno, compra pública de vacunas es el tema que voy a abordar yo, la compra pública con una particularidad que tiene que ver con el assessment tecnológico como herramienta moral. Un assessment tecnológico es una evaluación de tecnologías sanitarias donde el Estado, a través de un organismo, en Argentina hubiese sido, de hecho sería ahora la CONETEC, creada por resolución 623 del 2018, y existe la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que tendría que ser el organismo independiente que hace el assessment, pero todo esto está ocurriendo en un contexto de emergencia y sobre todo de una tecnología que no es una tecnología sanitaria como un medicamento, es una tecnología que lleva y que llevó siempre históricamente un proceso mucho más extenso que el de un medicamento o un dispositivo para llegar a su acceso al mercado y a la toma de decisión, que es el momento donde el Estado va y dice compramos esto, y se va a empezar a preguntar cómo lo compra. Toda mi exposición va a tener todas esas pinceladas, la parte de la praxis de cómo compra el Estado, con las cuestiones morales que esto embarga y aspectos económicos, sociales, patentes, etcétera. Bueno, declaro no tener conflictos de intereses para lo que tenga que ver esta exposición, es producto exclusivamente de mi trabajo académico. Hay un tema que es irremediable en el tema de evaluación de las vacunas, y es que está involucrada la cuestión ética, está involucrada desde como expusieron anteriormente los colegas en su seguridad. Por tanto, la no maleficencia y lo bueno que tiene para aportar la vacuna va a ser un tema ético que se va a evaluar, y también el tema de la justicia, es decir, cómo yo investigo en forma justa, tomando los voluntarios que entran a la investigación y son voluntarios sanos, e inclusive cómo yo vigilo, e inclusive cómo yo reparto, e inclusive también qué destinos y cómo rindo el fondo que yo utilicé para la compra de vacunas. Entonces, esto ocurre en un contexto que no le pasa a una cuestión etérea. Cuando hablamos de Estado, el Estado es una estructura ficticia desde el punto de vista que, como se la podría describir materialmente, pero el Estado es una sumatoria de las personas, o sea, el Estado implica a las personas y de hecho es el display mismo de las personas. Entonces, una de las capacidades que tenemos las personas es la razón y esta capacidad de conocer donde hay verdad, donde hay razonabilidad en la toma de las decisiones y qué es lo bueno y lo malo acerca de esa toma de decisión. O entre dos cuestiones que implican un riesgo, poder tomar prudencialmente una decisión. Las personas tenemos esa particularidad, lo racional y la voluntad libre.
La naturaleza humana, y esto se explicó muy bien y con mucha riqueza el doctor Carlos Castro Campolongo, es de una naturaleza social. La persona está necesariamente involucrada desde lo social y lo político y lo económico que voy a explicar ocurre en el entorno social. La individualidad de la persona y la unidad de la sociedad, cada una de las partes tiene la función que es precisa a todo este conjunto y la sociedad es más semejante, dice Millán Puelles, a un organismo vivo que a una máquina. Entonces, si yo tengo que detectar el bien común, como lo van a ver en muchas de las publicaciones que hubo de ethics, de embedded ethics, que éticas de encastre en tecnologías sanitarias en todo el contexto de pandemia, sobre todo documentos que provienen de la OPS y algunos del Alan Turing Center, lo llaman social good, o sea, los bienes sociales o los bienes sanitarios, como explican los 8 principios de transformación digital. Pero este bien común me va a embargar esta cuestión importante, este bien que yo tengo que encontrar, que es el de la persona humana. Y cuando digo persona, no quiero alejarme de esa figura de ficción del Estado, porque el Estado entra en forma subsidiaria. Entonces, si yo separo y quiero identificar si la tecnología es un bien común, va a ser un bien común si y solo si esta tecnología se encuentra subordinada a la persona humana a la que sirve, ¿verdad? ¿Cómo compra el Estado? Existen muchos modelos de compra, hay un principio general en la economía de la salud, que es la costo-efectividad. Pero en la evaluación de tecnologías sanitarias tomamos aspectos que son cuantitativos y aspectos cualitativos. O sea que el valor también va a ser algo sustancial que va a buscar el analista de tecnologías sanitarias. Y puntualmente, en el caso de las vacunas, nos encontramos con un contexto emergente donde la emergencia misma nos puso en una sincronicidad mundial de un estatus donde todos estábamos en la misma necesidad. Va de nuevo, todos estábamos en la misma necesidad. Entonces, no es una tecnología de un medicamento que yo en la praxis y en la teoría puedo llegar a decir lo necesita esta población con esta prevalencia de enfermedad, no. Acá todo se dio en forma sincrónica y con un alto conocimiento de cada una de las personas, de todas las personas, individual, social y estatal, acerca de la realidad de la tecnología que había que conseguir. Y tuvo distintos pasos la evolución de esta pandemia, porque parecía impensado que en el inicio de esta pandemia hubiésemos o llegásemos a conseguir una tecnología sanitaria en forma tan rápida. Entonces, dentro de los modelos de compras de tecnologías sanitarias, vamos a ver que se van a combinar con productos y servicios. Esto por regla general. Las industrias farmacéuticas tienen un dominio, que nosotros llamamos las patentes, pero tienen un dominio que es el conocimiento, pero que no es un conocimiento que sale de la nada. Nace de la necesidad o de la asociación necesaria de un conocimiento científico que proviene de la academia. Ese conocer científico universal va a ser un condicionante a toda la hora del modo de conocer la verdad biológica y la verdad del hecho social pandémico. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando se trata de hablar de tecnologías sanitarias, el camino se nos bifurca. Entra la confusión si son tecnologías de información y comunicación que interpretan el fenómeno de la tecnología sanitaria vacuna, o entra por la otra vía, que es la evaluación de tecnologías sanitarias. Adhiero en esta posición que estoy tomando de esta explicación a la necesaria moralidad que radica en las tecnologías sanitarias. Y adhiero también a que las tecnologías de información y comunicación tienen un aspecto muy importante de la moralidad que también va a ser contemplado en esta presentación. Entonces, la evaluación de tecnologías sanitarias va a ser, como explicaba Laura, Graciela y Carlos, un cuidado de lo que son las cuestiones vinculadas a la calidad, la seguridad, la eficacia, la sostenibilidad del sistema, es decir, todas aquellas cosas que yo tengo que cuidar para que mi sistema, porque yo tengo que seguir utilizando un recurso, se mantenga dando un valor al resultado. Y ese valor del resultado va a ser claramente este elemento que no va a poder faltar a la hora de evaluar una compra pública. Aquello que yo compro tiene que tener un valor en lo asistencial. Y en lo asistencial, no solo individual,
sino también en el compromiso social. Y la vacuna es un excelente ejemplo para analizar la evaluación de tecnologías sanitarias como hecho, digamos, ético de implicancias morales. Bueno, en el caso de estas plataformas de vacunas, las farmacéuticas no ofrecen ningún plus vinculado a la investigación, salvo el dominio que se conoce y la fracción de las fasonerías, es decir, las transferencias de tecnología que ellos podrían hacer a segundas o terceras unidades productivas, otros laboratorios, sean radicados en el lugar donde funcionan sus casas matrices o bien afuera. La vacuna del COVID lleva más tiempo de ciclo de vida, desde la investigación al acceso al mercado. La vacuna COVID se ha hecho en la mayoría de los países por compras directas, y esto quiero dejarlo claro, porque el Consejo de Europa también tomó una decisión muy clara al respecto. Al adelantarse, Europa continental tuvo una suerte de situación precursora en cuanto a marcar ciertas reglas, que es una compra que se hace inyectando fondos, o sea, destinando fondos públicos, que son los fondos de los grants, que exigía a los estados y a las autonomías perdón, poder justificar, y que eso de alguna manera era el ecosistema que yo generaba económico para que se impulsase lo que en el mercado llamamos la oferta y la demanda elástica, es decir, que el mismo mercado me fuera regulando un capital que yo inyecto y una investigación que se produce. Los expositores anteriores dijeron la importancia de la inversión, y el problema no era claramente no el precio posterior que se iba a poner. El problema radicaba en que no había el producto, y el problema más determinante en la economía es no tener aquello que se torna necesario. Por eso la palabra necesidad en la evaluación de tecnologías sanitarias es mandatoria, y es el primer layer que nosotros tenemos para poder entender qué es la prioridad, la necesidad. Los métodos de reembolso pueden ser de pagos por productos, centrados en el paciente, ajustados al valor, y la realidad es que no hay un solo modelo, y esto lo voy a recalcar varias veces. Van a ser los tailor-made, los hechos a medida, son esos modelos que funcionan según las regiones. En la compra directa funcionó en América Latina, pero también en América Latina fue necesario acceder a un fondo como un COVAX. ¿Por qué? Porque todavía, salvo el caso de Chile, que pudo salir a comprar, no como un país del primer mundo, como Canadá, que pudo triplicar su adquisición de vacunas, no, compran una cantidad compatible con el estudio que se hace, que es necesario para inmunizar, hacen esta compra con una quita a término, y el mismo contrato implica después, fue un contrato que ya les aclaro que tiene unas características de blindaje absoluto, donde si bien se mencionan en las cláusulas las patentes, se pide expresamente a los estados que no liberen ninguna de esas condiciones, porque funcionan por una modalidad que nosotros llamamos convenios umbrella, que son convenios marco. Son convenios marco, pero están sujetos a distintos disparadores que van a tener que ver con que aquello que yo compro funcione. Porque eso es lo que generó incertidumbre en esta cuestión al unísono, que no había una certeza absoluta acerca de aquello que yo tenía para ofrecer como productor tecnológico y cómo el mercado me lo iba a tomar como para generar reglas de mercado. Voy a tratar de ir lo más rápido como para no tomar tiempo del doctor Schiavone para que pueda proseguir. ¿Es un desafío de gobernanza? Sí, siempre comprar es un desafío de gobernanza. La compra pública es una modalidad que tiene el Estado, que requiere transparencia, que requiere compulsa de precios. En este caso se generó un bundle de medidas donde claramente se declara la emergencia sanitaria para poder hacer paso a todas las cuestiones que desde la Organización Mundial de Comercio impone como cargas a todos los grupos que comercialicen un algo, con temas impositivos, con temas de permisos aduaneros, con cargas a la hora de recibir, digamos, el producto, dónde se entrega el producto, con los seguros concomitantes que existen a la hora de quién absorbe ese riesgo de la cosa que se entrega, en este caso vacuna, y que va a llegar a un destino tal vez con este déficit de seguridad que después se va a ir controlando con respecto a la cold chain, a la cadena de frío requerida y propia.
de esta tecnología elegida para combatir la pandemia. Entonces es una compra pública de vacunas con assessment tecnológico, con esta evaluación acerca de la necesidad, seguridad, eficacia y costo-efectividad, y como herramienta moral porque va a contemplar aquellos aspectos donde la tecnología se ponderó que llegue absolutamente a todos. Regla general, todo no se puede para todos en la evaluación de tecnologías sanitarias, pero todo no es necesario. Pero en el caso de vacunas esto no funciona. En el caso esto lo dijo la Health Technology Association, International Association, y la ISPOR también, que son asociaciones económicas, donde dijeron el gran problema que tenemos acá justamente es explicar que ahora todos queremos todo. No, el assessment de datos y management de datos en salud, acá se va a hacer un assessment, una evaluación de los datos, porque el desafío es de salud pública principalmente, pero también va a aplicar muchísimos otros campos. En tiempo récord se va a investigar, registrar, asegurar la capacidad de producción y distribución segura, costo efectiva de vacunas para mitigar los efectos de la enfermedad COVID. Requiere valoración exhaustiva de los beneficios esperados y los riesgos a los que quedan expuestas las personas en las poblaciones que las reciben. Todo esto fue explicado muy bien por los otros expositores. Las patentes solas de por sí no son un issue, no son un tema. El tema es también la transferencia de tecnología, porque yo puedo acordar en un contrato internacional de compra pública el tema de que las patentes van a tener cierta flexibilidad para el país que la adquiere a la hora de la puesta en marcha, pero la transferencia de tecnología es el contrato corazón. Es decir, cuando yo voy al INPI, al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y tengo que ir a inscribir una tecnología no obtenible en el país para que cuando tengo que salir a pagar al proveedor del exterior me puedan deducir el withholding tax, que es las ganancias vinculadas a ese pago, que es ya una quita, digamos, impositiva importante porque pago con un certificado al exterior, la transferencia de tecnología se transformó en el corazón de todo esto a la hora de darle sostenibilidad. Y a su vez, como les explicaba, el Estado debe rendir cuentas también de esta compra pública que está haciendo a privados. La pandemia en emergencia es un contexto que ocurre en cuestión digital, todo completamente digital, hay una sincronicidad, hay agendas de gobierno 2025, 2030, donde la transformación digital ha sido puesta en eje. Los TICs, que las tecnologías de información y comunicación y los ecosistemas de información y almacenamiento cloud de las 5 Big Tech ya ocurrieron antes de ahora, o sea, ya hay una suerte de latifundio acerca de qué sistemas operativos se utilizan y qué datos y quién tiene esa posición con respecto al dato de dominancia. Y en esto no es tan ajeno el negocio de las farmacéuticas con respecto a la tecnología sanitaria vacuna y de investigación. El método científico, hoy tan puesto en jaque, es la gran coraza, el gran yelmo que tiene, la gran verdad que ha de defenderse en el proceso del conocimiento. Por eso esto también es una cuestión que afecta a la moralidad. Las aceleradoras son un modo de financiación. COVAT es la aceleradora que propone la Organización Mundial de la Salud junto con el fondo Gavi, y una aceleradora es aquella asociación intermedia entre sociedad e industria avalada por el gobierno a través de agencias internacionales que les permiten este tipo de situación en agenda o de posicionamiento en agenda, donde lo que van a buscar es el encuentro de las partes para que puedan cerrar comercialmente ese algo, porque si comercialmente no cierran ese algo, tampoco se produce el producto deseado y tampoco se produce la reactivación del sistema económico que está en confinamiento, no me salía la palabra. Bueno, si evitar contagios y lograr la inmunidad es lo que me va a evitar también el confinamiento y me va a producir la reactivación económica y social, la compra pública de vacunas va a ser un tema clave que va a tener que ver con la gobernanza de datos y con cierta centralidad del gobierno. Pero vamos a ver que el contexto de emergencia y digital va a ser la autopista que a mí me va a estar condicionando absolutamente el todo de esto. La investigación, el acceso y la asistencia, como explicaba recién Graciela, que habla de la seguridad y la eficacia, el assessment tecnológico y evaluación de tecnologías sanitarias, la emergencia, es un proceso que va, como dije al inicio, desde el inicio hasta el final. Yo voy a ver la situación de calidad, de seguridad. Hay todo un recorrido moral en todo este contexto.
Transformación digital lo vuelvo a poner como punto y sobre todo por las dimensiones afectadas en la pandemia. Hay 4 dimensiones básicamente del hecho social pandémico que afectan a la persona en su individualidad y en su dimensión social necesaria. Hay una dimensión política que es la emergencia, el hecho social pandémico, la prioridad de agenda y todo el bundle de normas que se fueron estatuyendo en cada uno de los países para declarar la emergencia y la apertura a una suerte de compra extraordinaria, de características extraordinarias. Todo esto también ocurre en una dimensión social, donde ocurre el confinamiento, los accesos restringidos, los testeos mandatorios, el teletrabajo, la teleasistencia, todas cuestiones que además hay que tener resto para acceder a esto, porque no toda la población tiene acceso a un dispositivo, no toda la población en ocasión de ancianidad o de algún tipo de falta tecnológica o de capacidad de comprensión de uso de dispositivos puede llegar a conocer, por ejemplo, un contact tracing de trazabilidad de distancia social, como lo propone la Universidad de Oxford. A ver, el app Cuidar Acá no funciona como contact tracing. En Alemania, por ejemplo, el contact tracing se circunscribió a un tema de Bluetooth, que es un tema de acceso restringido para no obtener los datos de las personas, pero que marcaba cuestiones de distancia social, pero a ver, eso no habla de un criterio de justicia, no solo de un criterio de justicia en cuanto a la invasión de la persona misma, sino también en cuanto al acceso a comprender una tecnología. Pueden llevarse puesta a la persona en esa cuestión de no acceder. Distinto fue el caso de Corea, de China, donde por ese tipo de conformación social, como decía Carlos Campolongo al inicio, que en realidad es un mismo ecosistema donde se controlan desde las entradas y las salidas y la trazabilidad del acceso de las personas, marca una forma completamente distinta de Europa continental, América o inclusive Estados Unidos. La dimensión económica es la dimensión que activa todo este proceso de inyección, de evaluación de economías, de tecnologías sanitarias, y la dimensión cultural es que para nosotros, en la evaluación de tecnologías sanitarias, lo cultural, en términos de lo cualitativo, que es como se mide esa suerte de eticidad según la Health Technology Assessment International, va a sostener que one size doesn't fit all. O sea, la medida estándar no funciona, se va a hacer acorde a las economías de los países. Las dimensiones de pandemia, y ya voy contando esto más o menos rápido, va a tener en este despliegue una pregunta, los conocimientos, y voy a esta pregunta que marqué en colorado para acelerarme, los conocimientos, test, tratamientos y vacunas producidos gracias a este acceso abierto, ¿estarán también disponibles de manera abierta y pública? Claro. Cuando nosotros teníamos y tomamos conocimiento acerca de la secuencia del genoma del COVID-19 y que fue identificada por este laboratorio chino en Wuhan, se publicó en forma abierta. Pero ahora, el open access requerido ya no pasa al conocimiento científico en forma tan abierta. Entonces vamos a ver que el acceso abierto y lo colaborativo sí está, digamos, impulsado por las agencias internacionales y el Consejo de Europa, pero hay un hermetismo con respecto a los dominios vinculados a la propiedad de ese conocer científico. Entonces, en la dimensión que habíamos hablado afectados por la pandemia, el distanciamiento social, el aislamiento, los horarios reducidos. Y la pregunta es, ¿la economía o la vida? La mejor pregunta sería, ¿es posible pensar y desarrollar una economía para la vida? Claramente, estamos acá en este grupo de trabajo para lograrlo, o al menos intentarlo. Entiendo que intentarlo. Bueno, este triángulo de Estado, persona y tecnología nos remite a temas que van a ser claves. Y tiro las pinceladas acá. Las patentes van a ser digamos, objeto de estudio o de discusión o de división acerca de las patentes. Si hacemos un waiver de patentes, un waiver es suspender por un periodo de tiempo esta obligación que pone la Organización Mundial de Comercio después de Marrakech, donde a partir de los 90 la tecnología sanitaria pasa a ser no un social good, pasa a ser un bien más dentro de los bienes del mercado. Entonces está sujeto a todas estas cuestiones del comercio y de las reglas que existen en el comercio. Entonces, pareciera prudente en principio pensar en un waiver hasta que se formen, que esto les voy adelantando que es lo que se decide en las políticas públicas económicas, hacer un waiver de patentes por un periodo de tiempo hasta que se inyecta el mercado
el capital, la producción, y también ocurre lo propio de la pandemia, que es la evolución de ver si esta tecnología sanitaria funciona o no funciona. Si funciona, los contratos se terminan de concluir y pagar, y en la forma de pago lo que va a tener que condicionar, y estas son las cláusulas que básicamente se están leyendo en los contratos, va a ser las puestas en marcha, las startups de producción de vacuna en las distintas regiones, para que lleguen justamente en forma justa. Y a las economías de bajos ingresos, claramente van a llegar por los fondos colaborativos. Entonces, en cuanto a la dimensión social, vamos a ver que todo va a estar circunscripto a la persona, a los movimientos de la persona, al pasaporte, que fue pasaporte verde en Europa, que fue motivo del Comité de Bioética de Investigación de España, donde Federico Montalvo escribió bastante a ver si era un algo bueno o un algo malo. A ver, impone una cierta, digamos, conducta, pero también tiene cuestiones, digamos, para observar el pasaporte sanitario. Hace a un derecho de la persona el transitar, y no todos tienen, digamos, la posibilidad ni de testearse, ni de acceder a la vacuna, y por tanto no trasladarse a una región donde es un derecho que tendría que estar claramente libre a toda la ciudadanía de todo el mundo. Entonces, como expliqué antes, el analfabetismo digital, las cuestiones de las garantías de los derechos humanos, hacen a un punto que va a tener que tenerse en cuenta. Debe hacerse público, y esto es importante en la relación que existe entre sociedad y todo lo que tenga que ver con industria, los mecanismos centralizados para garantizar la seguridad y la transparencia y la legalidad. No puede venir la industria a donar un algo tecnológico a la sociedad. Lo va a tener que hacer siempre el Estado, y ahí está el Estado, no solo para el control de datos, sino para el control de lo que es la seguridad y la calidad de aquel elemento tecnológico que se adquiere a través de un conocimiento científico, que si bien se llama mercancía por la Organización Mundial del Comercio, en el sistema sanitario opera como tecnología sanitaria. Por lo tanto, es algo que es total y completamente distinto. Ya existe una ley de vacunas en Argentina, la 27491, que habla de vacunas gratuitas y obligatorias. Preparó toda la plataforma para que ciertas industrias nacionales pudieran llegar a trabajar con plataformas digitales de tecnologías nuevas, y básicamente lo que generó fue la informatización de la tecnología vacuna. ¿Para qué? Para dejar instalada una capacidad de producción en Argentina, que también se sirvió a posteriori, en el caso de un grupo Insud, para producir vacuna bajo el dominio AstraZeneca. Voy pasando, el waiver, perdón. El waiver lo mencioné básicamente recién, que era el suspender por un periodo de tiempo las patentes, y después quiero hablarles un poco de este paper de TUS, que a mí me gustó muchísimo, porque cómo se debe pagar la vacuna COVID. Y dice que existen razones importantes para que probablemente necesitemos una segunda y tercera generación de vacunas. Y esto es una explicación de mercado. Este artículo lo escribieron economistas de la salud. ¿Por qué? Porque como hace falta incentivos y financiamientos, yo lo que hago es, saco una foto del estado de las circunstancias ahora, permito la financiación, como admito la oferta, digamos, que es lo que no existía al inicio, porque yo no tenía una oferta de un algo para dar, ahora tampoco tengo una oferta de algo para dar, entonces necesito generar capacidad productiva para que exista esa oferta, y así poder hacer competir al mercado en circunstancias normales, como pide la Organización Mundial del Comercio, y como la salud se encargará de tamizar a través de la evaluación de tecnologías sanitarias. Este mecanismo se llama Benefit Based Market Commitment, que utiliza el cost effectiveness, la costo-efectividad, con más una evaluación de tecnologías sanitarias sujetas a las asignaciones de prioridades acordadas entre las partes para contratar, entre los convenios bilaterales. El convenio de compra masiva, que fue el que se dio básicamente en la TAM, 13 países de América Latina adecuaron sus leyes para comprar, hubo 23 normativas en la TAM que permitieron las prórrogas de jurisdicción, el arbitraje internacional, la confidencialidad de precios y la facilidad de contratación pública sin licitación. La compra pública siempre es con pulsa de precios, pero acá no hubo ni licitación, acá ni en ninguna parte. Exenciones impositivas, México, Argentina y Guatemala son ejemplos, y fue un escudo antidemanda, que fue por ahí el más controvertido de todo desde la moralidad, que en realidad era un bill de indemnidad, o sea, una suerte de indemnidad que se celebraba pro farma, ¿no?
vamos a ir avanzando para no tomar tiempo, los contratos de compra masiva de vacunas en LATAM. Ninguno de los países latinoamericanos hizo públicos los documentos vinculados a la compra esta pública de vacunas. Chile comunicó públicamente que pagó $12 por cada dosis de Pfizer, $11.4 por la Sinovac. México comunicó que pagó $9.95 por la dosis de Sputnik y $4 la dosis de la vacuna de AstraZeneca. Panamá, $12 por cada dosis de Pfizer. Imaginen que son las dos dosis, ¿verdad? Y Perú comunicó que pagó a Sinopharm $20 por cada dosis. En un open market con acceso, digamos, a precios y a control de precios, esto hubiese permitido movimientos de mercado que sí van a ocurrir en fase 2, económica, no en esta fase. Porque es hasta estratégico no conocer los precios a esta altura, porque un poco devela la conducta de las farmacéuticas, que es ese blindaje que ellas, digamos, promueven. La Unión Europea, a través de un movimiento que es Transparency International, trabajaron muy puntualmente en lo que es la compra centralizada CAM, ¿no? Adquisición anticipada a cambio de cantidad de dosis asegurada a Estados partes. El tema es que acá no se respetó criterios de justicia porque el país que tenía más capacidad de ingresos, capacidad instalada en planta, capacidad de negociar, capacidad de tener grants y financiaciones, o que podían asegurarse mejor que con su patrimonio, con su propio Producto Bruto Interno y su propio tesoro, no era lo mismo en el resto de las economías periféricas. Entonces, se trata de invertir en las compras CAM anticipadamente en el desarrollo, porque aparte es una regla de mercado insalvable, en el desarrollo y la fabricación acelerados de vacunas en beneficio del resto del mundo al proporcionar recursos financieros a las instituciones. Y ahí es donde surge estos grupos coalicionados desde la OMS, el grupo CEPI y Gavi y la Unión Europea para impulsar los fondos que hay COVAX, o yo conocido como COVAX, que lo que hacen es una suerte de cooperativa de vacunas para la OMS básicamente lo que hace, y cualquier agencia, es darles pautas a los gobiernos. Entonces, de alguna manera inyectan en agenda esta posibilidad de ponerle un cierto marco o un borrador a los contratos que se van a celebrar. Bueno, la Comisión Europea financió una parte de los costes iniciales que afrontaban los productores de vacunas a cargo de 2.700 millones de euros de dotación de un instrumento de asistencia urgente. Esta es la contraprestación, digamos, que hace Unión Europea. Entonces, básicamente, la compra centralizada que hizo Europa es una compra que fue necesaria, de hecho, mucho más potente que cualquier otra. Imposible esto se hubiese llevado a cabo si no hubiese existido esa compra centralizada que dispara Europa. Y también vemos acá que antes de aprobar una vacuna, que se lleve a cabo una evaluación científica estricta e independiente, que hay unas cargas que ponen los mismos contratos que tienen que ver con esta cuestión moral o esta cuestión ética, que es la calidad, la seguridad y eficacia. Sobre esto se firmaron bill de indemnidad donde si no funciona, va igual. Y esto se llama lo que nosotros asumimos en las primeras etapas, digamos, para generar un mercado, de una suerte de riesgo compartido. Es decir, si esto que no sale y no habiendo otra cosa, vos no decís nada, yo no digo nada, o si esto sale y da un riesgo parcial, corremos los riesgos cada una de las partes. Básicamente, gobierno abierto es otro de los temas que salen a la palestra con el tema de pandemia. ¿Cómo es la compra abierta? ¿Cómo se accede a los datos? ¿Qué hay con respecto al derecho a la información, al acceso a la información pública y qué hay de confidencialidad de datos? No se olviden que esto es contact tracing, testeos, datos sensibles en salud. Todo esto está ocurriendo en el mismo humus del que estamos hablando de la invención de una vacuna y su comercialización. El Big Data, para decidir qué es el combustible que van a tener en este ecosistema gigante, nos va a aportar lo que se llama la velocidad, la veracidad, el valor, lo propio de la toma de decisión.
Y ahí vamos a ver que nos vamos a guiar por datos que son evidencia del mundo real, por datos que son de observación o administrativos, que se brindan información y prestación rutinaria de atención médica y estado de salud, datos sensibles, y un Big Data o macrodatos, que son datos excesivamente voluminosos, que requieren sistemas operativos. Recuerden que todo, desde el WhatsApp y todo lo que utilizamos, van por dos sistemas que son iOS y Android. Cada vez que nosotros ponemos un WhatsApp o utilizamos un aplicativo App Cuidar, del orden que fuera, estoy utilizando un sistema operativo que es de las 5 grandes tecnológicas. Y puntualmente las voy a mencionar todas ellas. Esto ya implicó, y esta es la honestidad que tiene que haber acá a la hora de plantar el tema, ya explicó que hubiera un algo tecnológico definido antes de la misma investigación. Es más, se hizo una intromisión en lo que es el aspecto de la investigación y del mundo estrictamente científico, biomédico y ambiental, digamos. Entonces, el Human Challenge, como explicó Graciela en la exposición anterior, la Comisión Europea, que marcó desde el 2016 al 2018 todo el reglamento de protección de datos personales, preparándose para esto. Claramente, todos los mecanismos cloud para almacenaje en la nube, el pasaporte verde y el Consejo de Europa atrás, que creo que ha tomado una suerte de decisiones muy acertadas para afrontar la pandemia. Si ustedes ven este mapa famoso que lo tuvimos al inicio de la pandemia del Johns Hopkins, que en realidad su inventor fue Michael Bloomberg. Michael Bloomberg trabaja en los sistemas de Stock Exchange, que son los sistemas de bolsa de comercio. Claro, fue adaptar datos que ya existían, porque esto no se hace de un día para otro, con la colaboración científica del Hospital Johns Hopkins, con un producto que lo que hace era dar en tiempo real el estado, y no es menor, saber en tiempo real cuántos vacunados, cuántos infectados, cuántos muertos, en forma sincrónica en todas las geografías. Ahora bien, vamos a conocer las famosas GAFAM. Las GAFAM son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Estas son las 5 Big Tech que nos estarían de alguna manera mostrando las autopistas donde ocurre este mismo proceso que estamos hablando acá en la academia, que lo vemos como lo que es un proceso de investigación científico y con una formalidad epistémica que debe ocurrir, pero se me intromete algo que en realidad ya estaba metido dentro de la coraza del conocer científico. Sí. Perdón, María Isabel. Corto ya. Bueno, muy bien, gracias. No tiene que ser ya, termine la idea. Bueno. Vamos a ir a lo que sí quiero dejarles, digamos, los objetivos básicamente no se los voy a repetir porque todo lo que hablé de conectividad y sistemas operativos, y son todos bienes digitales, forman parte de todo esto que tiene que ver con la arquitectura de salud pública, los bienes digitales, y la vacuna y sus mecanismos van a ser bienes, digamos, digitales. Quiero ir a la parte, a ver. Voy a cerrar, Padre Rubén, haciéndole caso a usted. La adquisición directa de las el wrap-up, ahí va, me fui al final y les regalo la última tortura. La emergencia sanitaria, la estabilidad, el mercado, el assessment moral equitativo y la justicia y el Estado subsidiario van a ser temas que van a ser de competencia ética a la hora de evaluar la compra pública. La compra pública con assessment tecnológico es necesaria y mandatoria. La compra pública con adquisición de patente en subasta y valor social para su transferencia al dominio público es una de las posibilidades, pero es la solución más dificultosa porque requiere una gran coordinación entre gobiernos. Y en los acuerdos de compra anticipada, como ocurren para generar mercado, para poder llevar la fabricación y la puesta en marcha en otras regiones de producción tecnológica para que entren al sistema sanitario como tecnologías sanitarias evaluadas, es la condición ideal. Y aquí ha terminado la exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María.